Muy buenas noches con todos. En esta presentación vamos a explicar cómo podemos elaborar las tablas de distribución de frecuencia con datos agrupados. También veremos qué son, para qué sirven y cuáles son sus elementos y cómo podemos contribuir paso a paso utilizando muchos ejemplos sencillos. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Esta es una herramienta estática que permite organizar y resumir muchos datos de una manera muy sencilla. En un lugar de analizar cada dato por separado, podemos agruparlo y observar cuántas veces aparecen dentro de un determinado intervalo. También podemos ver para qué sirve. Sirve para organizar datos, resumir información, facilitar el análisis. Esta tabla sirve principalmente para organizar y resumir una información. También nos permite identificar cuáles son sus valores más frecuentes. Como primer paso tenemos lo que son los datos agrupados. Cada uno tenemos cantidades demasiadas altas, como va. Podemos agruparlo mediante intervalos. Por ejemplo, como podemos ver, tenemos lo que es a 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24. Esto hace que la información sea más sencilla y más fácil de determinar. Como podemos ver en los siguientes ejemplos, tenemos datos sin órdenes, lo podemos ordenar desde el menor valor, que es el 18, valores intermedios y mayor valor. Esto nos hace que ordenar los datos de menor a mayor nos ayuda a una gran organización. El rango. Aquí vemos lo que es el máximo y el mínimo. Para hacerlo tenemos que restar el valor mínimo al valor máximo. El rango nos indica qué tan dispersos están los datos y cómo nos sirve como base para determinar la amplitud en los intervalos. Número de intervalos. Aquí representar acá. Aquí vamos a ver cómo los intervalos se usan de forma más conocida en la regla de Sturges, cuya fórmula relaciona el número de datos con la cantidad de intervalos necesarios para organizar la información. También vemos la regla de Sturger, que quiere decir que se expresa que k igual a 1 más 3,322. Esto multiplica el logaritmo del número de datos. Aquí el resultado nos permite obtener una cantidad adecuada de intervalos para representar en una distribución. Paso 4. Amplitud. Fi1 igual a frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta representa por phi en minúsculas, indica cuántos datos de frecuencias dentro de cada intervalo. Para obtenerlo debemos centrar todos los valores que pertenecen a cada grupo. Frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas se reparten como Fi en mayúscula. Se obtienen sumando progresivamente las frecuencias absolutas. La última frecuencia, con la amplitud calculada, podemos construir nuevos intervalos. Es importante que los intervalos sean consecutivos, que se, super, que se superpongan y que permitan incluir todos los datos de nuestra investigación. La frecuencia absoluta representa por phi, indica cuántos datos se encuentran dentro de cada intervalo. Para obtenerlo, debemos contar todos los datos con los valores que pertenecen en cada grupo. Bueno, como prefrecuencia relativa, la frecuencia relativa representa qué proporción del total de datos corresponde a un intervalo específico. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de observaciones. Su valor siempre será entre 0 y 1, y un detalle técnico clave es que la suma de todas las frecuencias relativas siempre debe ser igual a 1. El porcentaje es simplemente la frecuencia relativa multiplicada por 100. Convertir las proporciones a porcentaje hace que la información sea mucho más intuitiva de explicar y nos permite decir con claridad, por ejemplo, que el 20% de todos los datos encuestados se concentra en este rango. Tabla completa. Aquí reunimos todos los análisis en una sola tabla de frecuencias. En ello observamos los intervalos, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y los porcentajes. Un excelente control
de calidad es verificar siempre que la suma de las frecuencias coincida exactamente con el total de la muestra y que los porcentajes sumen el 100%. En representación gráfica, finalmente traducimos la tabla a un formato visual mediante un histograma, que es el gráfico por excelencia para datos agrupados. A diferencia de las barras tradicionales, aquí van unidas para reflejar la continuidad de los intervalos, permitiendo ver de un vistazo dónde se concentran la mayoría de los datos. Ejemplo de edades, 12, 13, 15, 16 y 17 años. Para comprender el procedimiento, utilizaremos como ejemplo las edades de un grupo de estudiantes. Si tenemos muchos datos diferentes, resulta más práctico organizarlos en intervalos de edad. Así podemos conocer rápidamente cómo se concentra la población y su importancia, porque es importante organizar, analizar e interpretar. Las tablas de distribución de frecuencia son importantes porque transforman gran cantidad de información en datos organizados. Esto facilita el análisis, permite comparar grupos y ayuda a tomar conclusiones basadas en los resultados obtenidos. En su conclusión, los pasos principales, dato, rango, intervalos, frecuencias o gráficos. En conclusión, para construir una tabla de datos agrupados, debemos ordenar los datos, calcular el rango y determinar los intervalos y su amplitud, contar las frecuencias y finalmente interpretar los resultados. Todo este proceso permite comprender mejor la información estadística y para finalizar podemos decir que las tablas de distribución frecuentes son una herramienta fundamental de la estadística porque permiten organizar grandes cantidades de datos y convertirlos en información fácil de analizar. Muchas gracias.